I did not press go live. Okay, I'm not going to open up the other thing. Okay, so okay. Perdona por los problemas técnicos que estamos teniendo. Ok, habíamos dicho que, sin embargo, hay quienes se cuidan y preparan el agua para lavar sus manos junto a la cama inmediatamente que despiertan, y es un sueño como sostienen Mekubalim. Al despertar aún antes de lavarse se dice Modé Ani Lefaneja, que es la primera cosa que se dice cuando se levanta por la mañana, que es gracias te doy, Señor, que has retornado mi alma. En forma general no se puede estudiar Torah ni decir una bendición cualquiera que esta sea antes del lavado de las manos de la mañana, con la excepción de Modeani antes nombrado. Por eso cuando uno se levanta por la mañana, la primera cosa que dice es el Modeani. Pero si estando acostado quiere pensar en temas que son de Torah, tiene en qué apoyarse para así hacerlo. Solo que se restregue sus manos en la cobija o la sábana para purificarlas de emergencia. Esta es una forma que aquellos que siguen lo que se llama el Minhaj Sefaradí hacen. Si no pueden tener una vasija de agua al lado de su cama, restregan lo que es sus manos con la cobija, y así se levantan ya removiendo una cierta cantidad de impureza de las manos para entonces lavarse apropiadamente en el lugar apropiado para lavar las manos. Es para cuando su intención es volver a dormir y quiere pensar en Torah hasta que el sueño le domine, pero en general no se debe permitirse el permanecer largo rato en la cama con los ojos abiertos sin lavarse las manos, aunque esté pensando en Torah. Si el vecino de si eres vecino, si es vecino de un Bet HaKnesset, una congregación, o de un grupo de personas que está diciendo tefilá con minyan, 10 o más adultos, y oye recitar el Kaddish o Kedusha antes de alcanzar a lavarse las manos, es mitzvah de que responda a ambos y que diga amén. Asimismo, amén de bendiciones. No se debe privarse de contestar de ninguna manera, tan solo que restriegue sus manos en la cobija o algo similar, como aclaramos anteriormente. Como vemos que de acuerdo a este concepto, esto es algo incluido en el concepto de lavar las manos si no tiene al lado una vasija de agua. Se oye ruido de truenos, por lo cual se dice la bendición correspondiente, y eso vamos a verlo más adelante, estando a un costado y no alcanza a lavar sus manos, o que esto resulta molestia, puede restregar sus manos en la cobija y decir la bendición completa con el Shem Malhut y de Shekoho Ubagurato Ma'ale Olam, cuya traducción es que su fuerza y su poder llenan el mundo. Esta bendición debe decirse inmediatamente después de haber oído el estampido del trueno. El que duerme con las manos enguantadas puede decir la bendición y estudiar Torah también antes de lavarse las manos en la mañana. Y en aquellos lugares donde el agua no se encuentra fácilmente, es aconsejable utilizar una solución ex profeso, dormir con guantes para que pueda decir Kriyat Shema y de las oraciones antes de lavarse las manos. Despertarse a medianoche con sed y desea beber agua, restriega sus manos con la cobija, dice la bendición y entonces bebe el agua. Si bebió un revit llega a ser como 86.4 gramos o más, debe decir también la bendición posterior, lo que es Boré Nafshot Rabot. Todo esto vamos a entrar en más detalle cómo hacerlo entre las clases de Shulchan Aruch, como también la clase que damos de el ser judío. En la actualidad, en que se acostumbra a regular el dormir con prendas de la noche, pijamas, camisón, no es necesario que restregue sus manos antes de decir la bendición sobre el agua. Al estar su cuerpo cubierto, evita que sus manos toquen alguna parte de él desnuda, que le obligaría a lavarse las manos antes de decir una bendición. De todas maneras, lo correcto es cuidarse de no tocar el agua con las manos en forma directa.
En tiempo de verano o de mucho calor, que duerme sin se puede decir el saco o pijama, o con el cuello de este abierto, existe la posibilidad de que haya tocado su cuerpo desnudo y te estrega sus manos con la cobija, dice la bendición, y por lo tanto puede beber. Hay quienes sostienen que en esta situación solo se piensa en la bendición sin pronunciarla, pero no debe procederse así, de esta forma. Tampoco debe apoyarse sobre la bendición del agua que dijo antes de acostarse, aunque cuando pensó en el agua que bebería a la medianoche por motivo de que el dormir se considera una interrupción y precisa volver a decir la bendición. La forma correcta de lavar las manos al despertar de la mañana es la siguiente forma. Se toma el recipiente del vaso de taza lleno de agua con la mano derecha y lo pasa a la mano izquierda, es decir, de la mano derecha lo pasa a la mano izquierda. ¿Okay? Y con ella vuelque su mano a la mano derecha haciendo la forma de esta forma. 1 y entonces se coge la manilla. 2, 3, haciendo alteración de esta forma hasta que cumple seguidamente tomando el recipiente con su derecha y derrama sobre la izquierda, y así repite la operación en ese mismo orden por segunda y tercera vez, de tal forma que cada mano es enjugada o enjuagada 3 veces de manera descontinua. No debe verter sobre cada mano por separado 3 veces continuas. En esta forma entonces se dice la bendición al Natilat Yadayim. Ya se lavó las manos al levantarse, por luego tocó las manos. Quienes todavía no lo hizo, debe volverse a lavarse las manos, pero sin decir la bendición. Es decir, si tocas a otra persona que aún no ha lavado las manos, debe entonces de volver a tomar la mano. He estado tomando café, eso me permite. Debe cuidar de que el agua cubra todos los dedos de la mano hasta la palma de la muñeca. Ahí, al hacer Natilat Yadayim, es decir, hasta esta parte de aquí de la muñeca debe estar cubierto todo lo que es el agua, está totalmente sumergido en lo que es el agua. ¿Okay? Si es solamente los dedos por aquí, no es hecho correctamente. Hay que sumergir toda la mano, literalmente tomar la mano entera del agua. Está permitido estudiar Torah, decir bendiciones junto al agua que se utilizó para el lavado de las manos, y no es necesario cubrirlas. Aún así es algo virtuoso el cuidarse en todo esto. Pero si derramó sobre ella un revi'it de agua limpia, no hay ninguna necesidad de cuidarse de cubrirla. Y esto es idéntico que sucede con la orina. Si se arrojó sobre ella un revi'it de agua limpia, puede bendecir y estudiar toda frente a ella. El deber de los devotos de cuidarse de caminar permanentemente, que equipa sólidos o gordos que cubra la cabeza y la mayor parte de ella. Sin embargo, la ley permite ir con la kipá pequeña siempre que se distinga bien de todos los lados de su cabeza, tanto por delante como por detrás, para que puedas recitar Kriyat Shema, las oraciones, o aún más aún para decir Birkat Hamazon, que es dándoles gracias posterior del pan. Lo correcto es procurar el usar sombrero o por lo menos una kipá que la cubre la mayor parte de la cabeza. Está permitido dormir con la cabeza descubierta, pero es de virtuoso de cuidarse no hacerlo. Es decir, si alguien le dice no puedes dormir sin kipá, y eso es una violación, está errado. Se puede dormir sin la kipá, sin un cubrimiento, pero aquellos que lo hacen es de gran mérito para la persona. Debe vigilar de no tocar en sus manos ningún comestible o bebida antes de lavarse las manos de la mañana, para no purificarlos por medio del contacto, puesto que una impureza espiritual se posa sobre las manos al despertar. Y esto tiene que ver en particular por causa de que, de acuerdo a Kabbalah, en el alma del ser humano no está presente en el cuerpo total, y por lo tanto queda las manos, los dedos en particular, en un estado de impureza. En general debe atender también que los niños se laven sus manos antes de tocar
alimentos sólidos y líquidos. Es una buena instrucción de ir educándolos. Si hay que llevar a los padres, llevarlos ellos mismos por la mañana cuando se levantan a poner lo que es agua encima, es una buena educación Hinuk para los hijos. Está permitido también comprar pan de un horno cuyos dueños son Yehudim, aun cuando los obreros de ahí trabajan con sospechosos de no lavarse las manos en la mañana. Igualmente está permitido comprar alimentos de un negocio cuyo propietario es sospechoso de no lavarse las manos en la mañana. Los comestibles que sabe que con seguridad que fueron tocados por alguien antes del lavado de las manos de la mañana, si son sólidos como frutas, verduras, pueden enjuagarlas con agua 3 veces para quedar aptos nuevamente, y son blandos de forma tal que no se puede ser enjuagados sin que el agua penetre en ellos, como el pan y las bebidas en general. Si ya esto ocurrió, Bedeavet, pueden permitirse, si después del hecho se puede permitir después de un principio de cuidarse de ello. Inclusive, si los tocaron y fueron niños pequeños, aún así la bendición de Dios recaerá sobre aquel que guarda de la utilizar estos alimentos, siempre que esto no sea pérdida importante. Es el contacto de un goy, un no judío, no prohíben en absoluto los alimentos. Hay personas que piensan, bueno, si un no judío toca los alimentos, ya no lo puedo comer. No es cierto. Y es por eso que hay que comprender estas leyes. Puede también fumar si así lo desea, aunque sabemos que de acuerdo a las leyes de Sakaná, de acuerdo al Rabanut y muchos, esto es algo prohibido por causa que hace daño a la salud. Aunque hay muchas personas que todavía tienen ese vicio de fumar, y por lo tanto al remover ese vicio puede causar también daño a la salud. O sea, hay una disputa entre los dos en cuanto a esto. Antes de lavar sus manos, sin embargo, así mismo oler tabaco aromático está permitido, y con más razón lo que anterior está permitido antes de lavar las manos al salir al baño o del pantalón o del panteón, perdón. Puede llevar a cabo también el lavado de las manos dentro de las piletas de las cocinas actuales o un fregadero. Aun cuando el Shulchan Aruch dictaminó que no deben derramar el agua del lavado de manos de la mañana, en este caso, ya que el agua se desliza por el desagüe, lugar por donde no pasa gente, está permitido. Lo mismo es con respecto al lavado posterior de las comidas, Ma'aim Arohonim. Esto se hace normalmente después de una comida entera, se echa un poquito de agua a los dedos, y vamos a ver más adelante si las mujeres lo pueden hacer o está permitido hacer o no, y cuál es el tema ahí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es conveniente jugar la pileta del fregadero después de la lavada de las manos de la mañana, antes de usarlo para lavar frutas o utensilios de la mesa. Puede también regularmente lavar sus manos en el cuanto de bañarse cuando no tienen excusados, así que la ley también para el lavado de las manos anterior a una comida formal. Solo que no dice la verajá de al netilah yadayim dentro de ese cuarto, sino cuando salga de la fuera. Es decir, si estamos dentro de la bañadera y ahí hay lo que es el lavamano, nosotros no debemos decir, no podemos decir lo que es la bendición de netilah yadayim donde se ensucia o se utiliza lo que es el baño. Se lavan las manos, se va afuera, se dice la bendición y luego se secan las manos afuera del baño. De todos modos, se debe procurar de lavar las manos siempre en la cocina o en un lugar donde no hay duda, así recae sobre la persona o la bendición de Dios. En cuanto a bañarse, donde sí hay excusados, no está permitido regularmente lavarse las manos, sea el lavado de la mañana o el de antes de la comida, salvo que sea un momento de apuro y no tiene otro lugar, puede hacerlo ahí. Ya como lo había mencionado, la forma no se dice en el baño sino afuera del baño. Se moja las manos y sal afuera del baño. Si se coloca una división de madera o otro material sólido de digamos 80 centímetros
de alto enfrente al excusado, puede elevarse ahí las manos aún para la comida, inclusive premeditadamente. O sea, hay una división donde puedes crear en el baño. Esto es muy bueno para convertirnos, digamos, una sinagoga, de una casa, una sinagoga. Ten esto en mente, se debería hacer y invertir en lo que es el material para hacerlo. De esta forma se mantiene un nivel alto aún dentro de la sinagoga el asunto de lavados de manos. Después de lavarse las manos, pero antes de secarse, debe decir la bendición al Netilat Yadayim, así también como Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kirishanu B'Mitzvotav V'Tzivanu al Netilat Yadayim, y se lavan las manos. Si por estas distintas causas, ejemplo, no es un lugar limpio, no puede decir la bendición en ese lugar, puede hacerlo después de secarse. De todas maneras, debes tratar de secar la bendición al secado de las manos todo lo que sea posible. Hay quienes se acostumbran a decir al Netilat Yadayim junto a otras bendiciones de la mañana, en la Bet Knesset, en la sinagoga, pero es mejor hacerlo como se dijo anteriormente. Si no tiene agua para el lavado de las manos de la mañana y se riega solamente con la cobija, no dice la bendición de al Netilat Yadayim, ni tampoco lo que es al Nikayon Yadayim. Debe también procurar de no introducir alimentos al cuarto del excusado, aun cuando estén envasados y sellados herméticamente. Pero si ya se hizo, se pueden permitir, aunque no representen un valor importante. Si tienen alimentos en los bolsillos de su ropa y no tienen dónde dejarlo, pueden traer con ellos al cuarto del excusado. Alimentos que no están cubiertos fueron introducidos en este baño. Es conveniente que sean enjuagados con agua 3 veces. En general está permitido introducir alimentos al cuarto del baño y guardados ahí siempre que éste no tenga excusado, o si tiene una división que separa el excusado. Aquellos que deseen beber agua en la casa del baño, es decir, en mismo baño, o vapor de sauna, y como es sabido, de acuerdo a la ley, no pueden decir la bendición dentro de la misma, de lo que es Shehakon y Yebilvarón. No es correcto que se conformen y solo piensan sin pronunciar la verajá y beban en los cuartos interiores. Estos no deben de cumplir con la bendición, que solo pensarlo deben vestir sus ropas, salir fuera y pronunciar la bendición para beber. Hay quienes opinan que si antes de entrar a los baños dice la bendición de Shehakol sobre un trocito de azúcar o dulce, lo prueba y piensa en lo que va a beber en los cuartos interiores, está permitido. Quienes se aligeran tienen en qué apoyarse. Quienes entran al bañarse en la casa de baños, en su casa, al cuarto donde se halla la tina de la bañadera, deben lavarse las manos al salir. Sin embargo, no es necesario hacerlo 3 veces como quienes salen del cuarto del excusado. Es suficiente con hacerlo una sola vez y directamente de la llave del agua sin utilizar el recipiente. También quien entró en la mikvah para tomar una tevilá, una inmersión ritual, deberá lavarse las manos al salir. Y esto es también por la misma razón, porque se considera la tevilá como si fuera un baño. Entró a la casa del baño no para bañarse, sino para recoger algún objeto. De acuerdo a la ley, no necesita lavarse las manos al salir. Aún así, si se cuida de hacerlo, recae sobre él la bendición del cielo. En cambio, si entra en el cuarto de bañarse, tina o en bañadera, sin excusado de su casa, no es preciso lavarse y tampoco hay la necesidad de cuidarse. Si entra al cuarto del excusado, no para hacer sus necesidades, sino para recoger algún objeto, de todas maneras debe lavarse las manos. Si saliendo de los baños públicos debe de haberse bañado, hay igualmente luego cortarse las uñas y oír el Kadesh o Kedusha, puede contestar con el grupo aún antes de lavarse las manos, asimismo contestar la palabra amén a la bendición de su compañero, incluso quien hizo sus necesidades saliendo del cuarto del excusado
y oyó Kadish o Kedusha, puede de apuro restregar las manos en su ropa y responder con el público Amén, Yehei Shmei Rabba. Después de bañarse y lavarse las manos, tocó, digamos, alguna de las partes cubiertas de su cuerpo. No es necesario que vuelva a lavarse, pero si le toca aún los pies cuando estén limpios, debe lavarse nuevamente. Igualmente, con quien toca los zapatos, las sandalias, debe lavarse las manos. No obstante, si toca los calcetines limpios, no. Pero consiguiente, si se pone o se quita los calcetines y estos están limpios de sudor, no necesita lavarse las manos. Después de hacer sus necesidades, tanto de obrar como de orinar, el lavador de manos correspondiente dice la bendición de Asher Yatzah, cuyo texto figura en los libros de oración. Aquellos que no tienen libros de oración, por favor, les voy a pedir que nos dejan saber en cuanto a estas partes de las bendiciones para hacer una copia y así ustedes tengan a que sea la parte matutina de como decir la mañana, y eventualmente tratar de ver si le podemos conseguir lo que es su propio sitio, obviamente al costo de los libros. Si no tienen la habilidad de hacerlo, haremos todo lo posible para proveerle lo que es una copia en español para que lo tenga por el internet. Luego de hacer sus necesidades, si se olvida decir la bendición en el momento adecuado y se acordó de dentro de los 72 minutos, todavía puede decir la bendición. Pero si se recuerda después del pasado este tiempo, si ya pasan más de 1 hora y media casi, ya no debe decirla. Luego de hacer su necesidad de lavarse las manos, pensó sin pronunciar la bendición de Asher Yatzah, aun cuando regularmente no es correcto. Si ya lo hizo, cumplió con la bendición y no debe repetir solo para pronunciar ahora con los labios de la bendición. Es bueno cuidarse de no beber del agua del cuarto del excusado, aun cuando estuviese en un recipiente cerrado. También de lavar sus manos de ella. Solo en el momento de apuro se puede algirar y utilizar el agua, especialmente tratando de los baños actuales mucho más higiénicos que los antiguos. Está permitido tocarse los ojos, los oídos, de salir del cuarto del excusado antes de lavarse las manos, aún estando dentro del cuarto mismo. Quienes tienen una mano lastimada, digamos un brazo roto, cubierto por una venda o una enyesada, se lava solo la mano sana. De todos los demás se dice la bendición de Al-Natilat Yadayim en lo plural, aun cuando lavó solamente una mano. Se quedó despierto, digamos, toda la noche, como en Hoshana Rabbah o Shavuot. Al alumbrar el alba, se lava las manos, pero sin decir la bendición de Al-Natilat Yadayim, porque normalmente se dice la bendición cuando la persona duerme, o sea, se levanta de su dormido. Si durmió durante el día más de media hora, esto es para las siestas, aquellos que duermen sus siestas, igualmente se lava las manos, pero sin decir la bendición. Es necesario tratar de decir la bendición de Elohai Neshama inmediatamente de terminar Asher Yatzah, al comenzar la recitación de las bendiciones matutinas. Muy bien, vamos ahora a entrar en la segunda parte de esta primera sección del Yakut Yosef, el Kitzur Shulchan Aruch, en la cual son como 6 diferentes capítulos, que es por la conducta de la mañana, que tiene que ver con las reglas de los tzitzit. Vamos ahora a involucrarnos en esto, ya que habíamos hablado la forma de levantarse en la mañana. Vamos ahora introduciendo lo que es la parte de los tzitzit, los halajot del tzitzit. Aquellos que están aprendiendo, y seguro que me han hecho la pregunta, si estoy aprendiendo, ¿puedo ya ponerme tzitzit katán? Les recomiendo que sí, que pueden y que vayan asimilándose a lo que es todo lo que es el judaísmo. Obvio,
La costumbre sefaradí en algunos lugares es mantener los tzitzit adentro de los pantalones y se cumple el mitzvah al ver los tzitzit. Y dependiendo en la condición también del país y su sentido de orgullo del judaísmo, en tales casos se pueden poner afuera. Ahora, tener en mente que están en proceso de serse judío y por lo tanto hay que estar claro que hasta que no se hagan judíos debe de clarificar cualquier persona que es judía y le puede decir no, yo me estoy haciendo judío. Los halajot de los tzitzit. Los obreros que deben levantarse muy temprano y hacer tefilá con la salida del alba necesitan cuidarse de no ponerse el talet hasta que llegue el tiempo permitido para cumplir este precepto de los tzitzit. El tiempo permitido para cumplir el mitzvah del talet comienza 6 minutos después de la salida del alba, la cual a su vez ocurre 72 minutos antes de la salida del sol. Tenemos como casi 1 hora y media antes de la salida del sol, en la cual eso está permitido porque hay que poder ver lo que es los tzitzit. La forma en que se debe cubrirse con el talit gadol. Talit gadol es el manto de oración más grande y el talit katán es el tzitzit más pequeño que se pone debajo de la ropa pero encima de la ropa interior. Nunca se debe de poner los tzitzit sin que tengas ropa interior. Se pone encima de la ropa interior. La forma en que se debe cubrirse con el talit gadol es la siguiente. Después de decir la bendición del lejitatef betzitzit, se cubre la cabeza con el talet haciendo de cuerdos puntas del mismo y que caigan dentro de él 2 de la estrecha y 2 de su izquierda, así formando como lo que es la forma como los árabes se ponen el talet, en la cual que cubre la cabeza y se pone a un lado, y de esta forma es la forma sefaradí que se pone el talet. Es bueno esperar así el tiempo que tarda en andar los cuartos pasos. Después toma el lado izquierdo y también la derecha del mismo hombro y las 4 puntas que quedaron por detrás de su hombro izquierdo. Así espera otra vez el tiempo de cuartos pasos, dejando caer luego el cuerpo de forma que quedan 2 puntas por delante y 2 puntas por detrás. Es preciso poner atención de cubrirse la cabeza con el talet, de no hacerlo ocultando totalmente los ojos y la cara, sino solo la cabeza alrededor del cuello y el mentón por debajo de la boca. Aquellos que cubren su rostro totalmente cometen un error, no es cubrir la cabeza, y deben corregir su costumbre de ejecutar el acto de cubrirse con el talet después de la bendición de la forma que se ha descrito. Después de decir la bendición, se envolverse con el talet gadol, cubriéndose la cabeza, bajándola luego sobre su cuerpo, como se ha dicho, pero dejarlo sobre su hombro a la hora del rezo. Sin embargo, es virtuoso de cubrirse la cabeza con el talet hasta el final de la tefilá. Hay quienes se acostumbran a ponerse el talet sin cubrirse la cabeza después de la bendición, es decir, se ponen directamente alrededor del cuello, dejando caer como las 4 puntas delante como una bufanda. Hay que advertirles que no cumplen con la mitzvah y están diciendo la bendición del talet en vano, una berajá levtalá, es decir, hay que cubrir la parte de la espalda que deja cubrir, y eso vamos a entrar muy particular porque mucha gente lo hacen como una bufanda alrededor de su cuello y lo colgan como si fuera algo para el cuello. El talet es para cubrir todo el cuerpo, incluyendo hasta la parte final donde está el dorsal espinal de la espalda, y debe de cubrir hasta esta parte de la cabeza a la parte traseras donde está cubierto todo. Y de esta forma puede saber si su talet es kasher para uso para usted. Cada persona tiene una medida diferente, por lo tanto es algo que cuando lo vas a comprar tiene que estar asegurado que le cabe. También en cuanto a los talets de la sinagoga, hay que tener ese mismo requisito. Si alguien le dona un talet que por ejemplo es solamente cubrirse el cuello, no es suficiente grande para cubrir lo necesario, por lo tanto esos talets para el uso de la persona es inválido. No se deben de
No deben besarse los tzitzit al acabar de decir la bendición de lehit atef basitzit, antes todavía de cubrirse con el talet, por considerarse que esto es una interrupción entre la verajá y el hecho en sí. Antes de la bendición y después de ponerse el talet, es mitzvah de besar los tzitzit, demostrando así su cariño por ellos. Sobre un talet nuevo que luce por primera vez, debe decir primero la bendición de lehatif basitzit y luego la de shehiyanu. Así es la costumbre. Debe también desenredarse los hilos de las tzitzit de forma que cada uno esté separado y desmardañado. También en Shabbat, si ve que están enredados, puede separarlos únicamente la primera vez después que fueron enmardados los hilos de una forma muy clara, es decir, chequearlo para estar seguro que están todos en orden y que todos los hilos están a la medida. Esto es muy importante de entender, ¿ok? Hay que entender esto muy claro, que hay que desenredar todos los hilos que puede haber y estar seguro que está todo bien en el tamaño, ¿ok? Otra cosa que vamos a ver, que también en Shabbat se ven que están enredados, puede separarlo únicamente la primera vez y después que fueron amarrados los hilos y talet, debe cuidarse de no separarlo en el Shabbat. De ahí en adelante está permitido. Ahora, de acuerdo a la ley, no es necesario revisar los tzitzit cada día para verificar que están completos y aptos. Sin embargo, es virtuoso de hacerlo, solo que no debe hacerlo cuando llegue cuando llega el retrasado al Bet Knesset y está apurado en la oración. No es buen tiempo de hacerlo, sino hazlo cuando tiene lo que es el momento de poder hacerlo, ya que con el fin de alcanzar el minyan, luego tendrá la necesidad de saltear parte del tefilá. Asimismo, se guarda del talet en un lugar seguro y no es imprescindible examinarlo diariamente. También no es evidente decir la bendición lehita atef basitzit completa. La costumbre entre los sefaradim, las comunidades orientes, es que también los jóvenes solteros se ponen talet gadol durante el rezo de la mañana, aun cuando tienen puesto el talet katán bajo sus ropas. Inclusive los niños pequeños que tienen edad para ser enseñados, es correcto de acostumbrarlos así. Es correcto y muy recomendable que toda persona temerosa de Dios se preocupe siempre de cumplir con la mitzvah de tzitzit, vistiendo debajo de su ropa durante todo el día el talet katán. Igualmente, el mitzvah de educar a los niños en esto desde la edad de 6 años o antes es posible, poniéndoles el talet katán bajo de sus ropas, mostrándoles y enseñándoles la importancia de la reverencia y de la santidad de tal talet. La medida mínima del talet katán son 72 centímetros de largo y por 48 centímetros de ancho. Sin embargo, lo ideal es de que tenga 9 por 60 centímetros. Nuestra costumbre es no bendecir sobre el talet katán, derribando con la bendición del talet gadol, con el que se encubre en la mañana durante la tefilá. De todas las maneras, lo que se acostumbra a decir bendición sobre el talet katán, cuando tienen las medidas antedichas, tienen sobre qué apoyarse. Eso no es que es un no para los sefarditas, sino muchos no lo hacen porque dicen la bendición sobre el talet gadol, pero sí pueden decir la bendición del talet katán por la mañana y así está cubierto. Es costumbre de los sefaradim y las comunidades del oriente vestir en talet katán debajo de sus ropas, esencialmente debajo de sus camisas. Inclusive los tzitzit deben estar debajo de sus ropas. En consecuencia, si cuando dice debajo de sus ropas, estamos hablando de su ropa exterior. Normalmente nunca se ponen en la piel misma, se pone sobre encima de lo que es la ropa interior. Consecuencia, los jóvenes sefaradim o provenientes de las comunidades del oriente que estudian la yeshivot no deben alejarse de la costumbre de sus maestros, gigantes de sus épocas en las leyes de la Torá, dejando su tzitzit por encima de su ropa, como habíamos dicho. Para los jóvenes ashkenazim, la costumbre es usarlo fuera de su ropa
y no hay presunción alguna de esto. Hay muchos que se lo ponen afuera de la ropa misma. Y esto hay que comprender que hay dos formas de interpretar afuera. Y vas a ver que hay muchos Ashkenazim que ponen el tzitzit afuera literalmente de su ropa. Quien oye Kadish o Kedusha después de bendecir Lejitatef, Besitzit y poner talet sobre su cabeza, pero antes de dejarlo caer sobre sus hombros, solo responde mentalmente Amén, Kadosh, 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 sin pronunciar las palabras. De todas maneras, si ya respondió pronunciando las palabras, no debe repetir la bendición. Si dijo Lejitatef Besitzit antes de colocarle talet sobre su cabeza y contestó Amén o Kedushá, debe repetir la bendición, ya que esto se considera una interrupción entre la bendición y la ejecución de la mitzvah. Y es por eso muy importante que cuando vas a decir la bendición sobre el talit, que inmediatamente te lo pongas puestos. En cambio, si ya lo dejó caer sobre sus hombros, pero todavía no terminó de colocarte como dicta la ley, puede contestar ex profeso el Kadish y Kedushá. Ahora, cuando se quita el talet con la intención de volverse a ponerlo, luego en un breve lapso, no se necesita repetir la bendición. Si lo vas a quitar porque tienes que usar el baño, obviamente no lo vas a llevar al baño y lo vas a ponerlo de nuevo a salir del baño, se deja el talet gadol afuera. Pero si se lo quitó y lo dobló y lo guardó en su bolsa y pasó el tiempo suficiente para quitar su pensamiento de él, como como una media hora o más, debe volver a decir la bendición si es que se decide ponérselo de nuevo. Si cambió su talet por orden, debe bendecir sobre el segundo talet si no pensó a decir la bendición sobre el primero, que podría ser llegar a cambiarlo. Si lo quitó para cambiar los tzitzit por orden mejores y de inmediato vuelve a ponérselo, no bendice por segunda vez. Pero cuando cambia el tzitzit porque los primeros no estaban aptos, si demoró el lapso de introducción 30 minutos más, tiene que volver a decir la bendición. Aun cuando se cae el talet de los hombros totalmente y quiere volver a cubrirse con él, no es necesario repetir la bendición. Ahora, hay quienes se acostumbran a vestirse de talet katán sobre la camisa y no tienen los tzitzit cubiertos. Igualmente, los que tienen puesto talet gadol no deben entrar con ellos a la vista del cuarto excusado. En cambio, si usa el talet katán debajo de su ropa, puede entrar con él al baño. También puede entrar con ellos al panteón si tienes cubiertos los tzitzit, aun cuando la prohibición es mostrar tzitzit en el panteón, sea por diferentes motivos. Está permitido hacer de un talet gadol un talet katán, a pesar de que el talet grande todavía estaba apto para uso. Se acostumbran a colocar una franja en la seda del talet gadol en el borde que se va sobre la cabeza, señalando así para los mismos tzitzit siempre quedan delante. Básicamente, de acuerdo a la ley, no es necesario fijarse en este detalle. Puede también quitar los tzitzit del talit gadol y pasarlo a un talit katán, que no tiene, a pesar que el talit gadol todavía estaba apto para su uso. También se permite quitar los tzitzit del talit grande o chico para cambiarlos por unos menores, aun cuando todavía estaban aptos. Ahora, ¿qué se hace? Y vamos a tocar esto un momento. Las letras hebreas de los tzitzit deben ser hiladas correctamente para ser utilizadas como tzitzit. En consecuencia, aquellos tzitzit de seda que elaboran en Israel con hebras ya terminadas fabricadas por no judíos fuera de Israel no son aptas, de acuerdo a Shulchan Aruch, para tzitzit, aun en el caso de que volvieran a hilarlas de formas correctas. De esto se deduce que el talet de seda con tzitzit de seda no tiene ninguna solución, salvo quitarle al tzitzit, colocarle ordos de lana de cordero, y pueden ser utilizados aún para el talet que no es de este material. Si un Israel apto para ser mashgiach, supervisor,
está vigilando desde un principio el hilado de la seda para los tzitzit y dice en forma clara y repetidamente, concretamente, este hilo es para el cumplimiento de la mitzvah de tzitzit, se pueden permitir. Debe fijarse que los 8 hilos del tzitzit tengan de largo no menos de 24 centímetros. La forma acostumbrada de amarrar los tzitzit de los cuartos puntas del talet es lo siguiente, y luego se hace un doble en número. Esto de acuerdo a la costumbre sefaradí. Luego se hace un doble nudo con el hilo más largo. Dan 7, 8, 11 y 13 en vuelta, haciendo entre cada grupo de vueltas y al final un doble nudo. En caso de los hilos que no sean suficiente largo, puede hacer grupos de 10, 5, 6 y 5. Así, la costumbre en la mayoría de las formas logrará que el largo de los hilos sea como dice la ley. Está permitido usar tzitzit en la cárcel o otros lugares que se suponen no limpios, a pesar de que no está prohibido decir bendición en estos sitios donde normalmente no hay higienes. Otra cosa, si se llega a profanar, digamos, o mal utilizar los tzitzit, ¿qué hacemos entonces con un tzitzit que se rompió 2 pedazos de los hilos? Digamos que este es el tzitzit, katán, y aquí se cortó y vemos que uno de los hilos o 2 de los hilos están cortados. Pues entonces ya formar esto paso. La forma que se hace, se corta acá y entonces no se bota la basura. Normalmente se pone en una bolsa y se lleva a un cementerio judío para entierro. Igual con todos los materiales sagrados, no se bota la basura por causa de su nivel de santidad. Y vamos a ver más adelante que eso también aplica cuando se toma el pedazo de jala o lo que se llama frusha, que desde el jala también no se bota a la basura. Siempre las cosas santas hay que reservar cómo lo vamos a deshacer de ellos de una forma santa y pura. Y la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora, a las 9, vamos a entrar de lo que es los tefilín. Y vamos a dar un ejemplo, quizás antes de comenzar, un poco más temprano, para que puedan ver lo que es este proceso de ponerse el talit y el tefilín de acuerdo al orden halágico. Bueno, si hay algunas preguntas, por favor haznos. Lo puede enviar a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com. ¿Hay preguntas? Muy bien, vamos a esperar. Si no hay, vamos entonces ok, muy bien, muy bien. Entonces la próxima semana y esta noche a las 8 p.m. vamos a dar las clases de judaísmo y vamos a notificar a todos sobre esto. Solo esperamos, Dios mediante, esta noche a las 8 p.m. Bueno, le desea un Shalom Aleichem y una buena semana. Moshotero. Shalom.